vamos a pasar hasta la Ciudad de México para saludar al escritor, periodista que escribe en el periódico La Jornada. Tiene también su blog que es Homo Sapien, profesor en la Carlos Septién García, autor de muchísimos libros, especializado en temas de medios de comunicación, que es Genaro Villamil, a quien le agradezco muchísimo. Él fue muy amable también en varios programas del programa de radio que tuve anteriormente en una estación anterior. Pues ahora me hace favor de concederme esta entrevista aquí en KPFK, en Pacifica Radio, en KPFK. O sea que, Genaro Villamil, buenas noches, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Rubén. Pues también me da mucho gusto volver a escucharte también en la radio, y que yo creo que la comunidad hispanohablante en Estados Unidos le dará mucho más gusto, ¿no? Pues realmente sí, o sea que aquí estamos dando la batalla, mano, ahora que están duros los tiroteos por todos lados, ¿no, Genaro? Así es. Invité a Genaro Villamil justamente para platicar sobre un tema con el cual platicamos el miércoles pasado también con Lorenzo Meyer. Fue realmente muy amable también Lorenzo, que participaba todos los lunes, Lorenzo Meyer, en estas mesas de análisis con Carmen Aristegui en MBS. Y fue muy exitosa esa entrevista, me da muchísimo gusto. Y ahora con Genaro Villamil, quien durante estos días él presentó notas, porque Carmen Aristegui te dio una entrevista. En esa entrevista Carmen Aristegui, Genaro, sostiene que Los Pinos, o sea, el presidente Peña Nieto, pues el poder en México fue lo que presionó para su salida de radio. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué se basa Carmen Aristegui para decirte esto? ¿Cómo está la cosa? Sí, mira, pues fue una entrevista de esta semana en la revista Proceso. Carmen, después de su salida o de su última emisión en MBS, que fue la del 15 de marzo pasado, no había ella dado una entrevista, no había abundado más sobre el asunto, y bueno, la pregunta obligada para Carmen era, bueno, Carmen, detrás de este episodio tan lamentable y de este conflicto que escalaron de una manera ilógica y completamente irracional los concesionarios de MBS, hay una especie de venganza del poder político, ¿no? Y ella ubica muy bien exactamente el tema. Ella señala que, bueno, desde antes de que saliera el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, los Vargas le pidieron que no publicara o no se difundiera ese reportaje en Noticias MBS, o sea, en la estación. Fue una negociación muy tensa. Evidentemente ellos se enteraron no por ella, sino supuestamente por el poder de Los Pinos, porque en la investigación de la Casa Blanca, pues ellos hicieron solicitudes de información a la Presidencia de la República. Entonces la decisión de ella fue no transmitir la nota en Noticias MBS, sino a través de su portal online y de una alianza con Proceso y con La Jornada y con otros medios internacionales, y así se difundió el 9 de noviembre la noticia de la propiedad de Peña Nieto de la Casa Blanca, ¿no? O sea que esto no es rumor, esto no es interpretación. O sea, primero que nada, pedirle a Carmen Aristegui que esta investigación de la Casa Blanca no se pasara en MBS Noticias. Y en ese sentido, Carmen aceptó. En ese sentido ella cumple, pero no se censura. Es decir, ella cumplió al no transmitirlo en Noticias MBS y da a conocer la información que se vuelve pues el escándalo del sexenio. Hasta esta fecha no ha habido otro escándalo de conflicto de interés y de corrupción tan importante y tan brutal como el de la Casa Blanca, con un impacto pues nacional e internacional. Lo que ella supone es que, sin tener los datos precisos, es que aquella presión que recibieron los Vargas para pedirle y para solicitarle que no se transmitiera el reportaje, se hizo valer ahora como una presión para sacarla del aire, para que ya no estuviera más en la emisión, que por si fuera poco, pues era la emisión radiofónica más escuchada en el país.
Oye, la emisión informativa. Claro, oye, el periodista José Gutiérrez Vivo, que evidentemente algo sabe de estos asuntos, José Gutiérrez Vivo, dio una entrevista también a Proceso, ¿no? ¿Fue a ti también? No, fue con CNN. Ah. Cierto, sí, ¿no con CNN. Fue CNN. Sí, tienes razón. ¿Fue CNN? No, fue con el periódico El País. Perdón, tienes toda la razón, con el periódico El País. Con el periódico El País, sí. Y José Gutiérrez Vivo, que vivió un episodio similar o quizá más tortuoso, sí, dijo, no hay duda, este tipo de órdenes de sacar a un comunicador del aire en México solo las da el presidente de la República o se hace con el consentimiento del presidente de la República, ¿no? Uh-huh. Y José Gutiérrez Vivo, hay que recordarlo, tuvo un diferendo muy fuerte con Vicente Fox en el 2005 y luego en el 2006, y ya finalmente el gobierno de Felipe Calderón es el que le pone un condicionamiento, le dice que si se portaba bien, entonces podía volver a su emisión radiofónica en Grupo Radio Centro, que por cierto es uno de los postores para las dos nuevas cadenas de televisión abierta en México. Sí, que te voy a preguntar de eso también, porque híjole, qué barbaridad. Oye, Genaro, entonces, a ver, ¿qué significaría lo que evidentemente, porque obviamente lo niegan, no lo van a decir, lo niegan a nivel oficial, que fue una situación entre particulares, lo de Carmen y MBS, lo cual evidentemente pues no es creíble. Quienes conocemos y hemos estado trabajando en medios de comunicación en México, sabemos que evidentemente esto no puede ser así. ¿Qué significa esto para un México que muchos creyeron democrático, que entraba la democracia en el 2000 con Vicente Fox y que nos encontramos ahora con el retorno del PRI a Los Pinos y este tipo de medidas? Es una nueva demostración después del caso de Ayotzinapa, después del escándalo mismo de la Casa Blanca, después de una serie de escándalos que se han dado en México sobre conflicto de intereses. Es una demostración de que no estamos yendo a ninguna democracia, estamos en una restauración autoritaria con los peores métodos, las peores formas de aquel PRI que en alguna vez fue omnipoderoso y que ahora no solamente pretende ser omnipoderoso, sino también torpe, porque sacar del aire a Aristegui en México significa un mensaje nefasto para la sociedad, una orden tan burda que aunque los Vargas se hayan puesto la camiseta y estén respondiendo de una manera virulenta a cada palabra de Carmen Aristegui, el mexicano común y corriente no es tonto, o sea, sabe que en este México que vivimos actualmente el retroceso autoritario es terrible y que evidentemente al gobierno de Peña Nieto no le convenía que un espacio con tanta audiencia y con tanta credibilidad siguiera al aire en vísperas de unas elecciones complicadas como las del 2015, donde el PRI está en riesgo de perder el control del Congreso en México, ¿no? Bueno, oye, y evidentemente, aunque Carmen en aquel momento accedió, no se censuró, accedió a no sacarlo en MBS, pero lo sacó en esta alianza con Proceso y en Aristegui Noticias. Después tuvo que retomar el tema en su propio espacio de MBS. O sea que rebotó ahí, aunque no explotara ahí, y tuvo que retomarlo y sacarlo en el medio, ¿no? Y esto me imagino que también tuvo sus consecuencias. El medio mismo tuvo que hacer tripas corazón y hacer cobertura del asunto, porque la propia presidencia de la República le dio una respuesta a Aristegui del escándalo. El vocero entonces de la presidencia, Eduardo Sánchez, quien por cierto fue abogado de MBS, abogado general de la empresa de MBS, y quien por cierto no quiere nada a Aristegui. ¿No la quiere a Carmen, Eduardo Sánchez? No, desde el conflicto anterior. Desde el conflicto anterior. Que fue en 2011. Eduardo Sánchez escribió incluso un texto en el periódico La Universal donde señala que no es correcto que alguien desde una posición de comunicadora milite en alguna causa, ¿no? Es decir, siempre consideraron y siempre han querido encajonar a Aristegui como una militante y no una periodista. Sí, yo sé eso, sí. El clásico San Benito que nos quieren adjudicar los del poder cuando no quieren
que hayan periodistas críticos. Evidentemente. Bueno, a mí me lo hacían incluso compañeros aquí en televisión, me decían que parecía que yo me acercaba más al activismo que al periodismo, ¿no? Yo ya conozco ese cuento chino. Y ese lenguaje, pues es el mismo lenguaje que utilizan todos los gobiernos autoritarios para desacreditar a un periodista. Sí. Eduardo Sánchez, cuando responde y dice que no es la Casa Blanca de Peña Nieto, sino la Casa Blanca de Angélica Rivera, o sea, de la primera dama de México. Sí. Entonces, ahí es cuando ya Noticias MBS pues le entra a la cobertura de la versión oficial, ¿no? Sí. Entonces es mentira, ahora que está diciendo también MBS me respondió a Proceso, le respondió a Proceso diciendo que Carmen Aristegui miente, que Noticias MBS transmitió durante horas ese escándalo. Y yo entrevisto a dos jóvenes periodistas que estaban en Noticias MBS y que estaban en las redes sociales de Noticias MBS, donde ellas dicen, hubo una orden expresa de que no transmitiéramos nada de la noticia de la Casa Blanca. Noticias sobre la Casa Blanca. Fíjate. Por todos lados hay una huella donde tú por todos lados ubicas e infieres que había un descontento presidencial muy grande, ¿no? Oye, ya mencionaste lo de Eduardo Sánchez. Evidentemente yo lo tenía contemplado para que tú, como experto en medios de comunicación, pudieras decírselo a los oyentes de este espacio Contragolpe que estoy retomando aquí en Los Ángeles, California, con muchísimo gusto. Mucha gente veo a través de Twitter, nos están escuchando en México. Les mando un saludo a todos los que aquí nos están poniendo cosas en Twitter. Ya dijiste Eduardo Sánchez, que es muy significativo, ex abogado de MBS y que salta de MBS a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Muy significativo. Pero hay otros dos personajes que son hermanos, Eduardo Chao y Felipe Chao, ¿no? Es Felipe Chao y Andrés Chao, perdón, sí, Andrés Chao. Bueno, Felipe Chao es algo así como vicepresidente de MBS y su hermano es el encargado de una oficina de regular las relaciones del gobierno mexicano con medios de comunicación nacionales y extranjeros. ¿No es así? No sé si con los extranjeros también, pero la oficina se llama la Subsecretaría de Normatividad de Medios. Exacto. Es la oficina encargada pues, de palomear, por llamarla de alguna manera, la publicidad oficial que se da a los medios concesionados e impresos en México. Por todos lados donde tú estás viendo hay una colusión de relaciones y de intereses entre la parte gubernamental y la parte empresarial de Noticias MBS. Entonces no puedes decir MBS, mucho menos cuando tiene de vicepresidente de Relaciones Institucionales al hermano de quien se encarga de dar las pautas publicitarias para los medios, para la radio. No pueden decir que no hay ninguna relación con el asunto oficial o gubernamental. Te hago una pregunta en ese sentido. Conociendo cómo es esto en México, ¿merecen los Vargas no el beneficio de la duda, sino el beneficio de la comprensión ante las presiones gubernamentales de la manera en que está organizado este negocio de las comunicaciones en México? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué? Perdón. Merecen el beneficio, no de la duda, sino de algún tipo de comprensión de decir, hijo, pues pobres cuates, ¿no? Tener encima, o sea, porque desde el punto de vista de la democracia, sé que no lo merecen. Desde el punto de vista de cómo son las cosas, te digo porque yo trabajé en radio en México, sé cómo son las cosas, y de repente me entraba con algunos dueños y digo, de estos pobres cuates los traen en friega aquí arriba, ¿no? No sé si me explico. Sí. Bueno, eso sería perfectamente explicable y perfectamente entendible si los Vargas se hubieran comportado de manera mucho más civilizada con Aristegui y con su equipo. Y sobre todo con la audiencia. Es decir, el problema de la salida de Carmen no es solamente que hayan utilizado un pretexto como fue la plataforma México Leaks y el asunto del uso y abuso de confianza, sino la virulencia, la petulancia, el tono tan marcadamente de odio
en el que convirtieron y transformaron sus comunicados Sí. para expulsar a la periodista que les había dado más rating, más audiencia, más credibilidad y más patrocinadores. No hay manera de que los radioescuchas mexicanos, de la audiencia de millones de personas que escuchaban todos los días a Carmen, puedan perdonarle a MBS o puedan ser solidarios con MBS si MBS lo que hizo fue prácticamente un linchamiento, o está encabezando un linchamiento contra quien hace 15 días era su principal. Exactamente, y que estuvo durante muchísimo tiempo y que algún día también la apoyan. Oye, tengo un audio de Carmen, pero una última pregunta para cerrar lo de los Vargas. ¿Qué hubiera pasado si los Vargas se fajan los pantalones y pasan a la historia, hacen historia en México y se ponen del lado de la sociedad y dicen, bueno, pues el gobierno nos está presionando, nos dicen que tal y tal, y si nos quitan las estaciones, pues que no las quiten, pero, o sea, hubiese cabido esa posibilidad en los Vargas y pasar a la historia y tener el apoyo de una gran parte de la población en México? ¿O es que... Sí cabría esa posibilidad porque lo hizo el propio Joaquín Vargas en 2012. En agosto de 2012, cuando Joaquín Vargas da una conferencia de prensa y revela los detalles y los mensajes que dos miembros del gabinete de Felipe Calderón le enviaron para que corriera a Carmen Aristegui, en ese momento Vargas ganó muchísima credibilidad de parte de la sociedad mexicana. Sí. Porque estaba demostrando que podía ser sincero y enfrentarse al poder político. Pero en este caso ha sido exactamente lo contrario. Te invito a escuchar un audio de Carmen, para que escuchemos también la voz de Carmen Aristegui, a la que yo lo repito ahora como oyente, periodista oyente, pues yo trataba de escucharla todas las mañanas acá a través de mi iPhone, al ir en el freeway, no me perdía yo la mesa esta de los lunes, en fin, realmente se siente un gran vacío, un gran vacío. Vamos a escuchar la voz de Carmen en un mensaje que te invito a compartir y regreso con Genaro Villamil, en vivo desde Los Ángeles, California. Hola a todas y a todos, gracias por estar aquí, gracias por sus firmas, gracias por lo que han hecho a lo largo de estos últimos días, gracias a todas las personas que han decidido sumarse y incorporar su firma, su nombre, su identidad para esta batalla que se ha dado de diferentes maneras, gracias a quienes han acompañado las diferentes peticiones en relación al tema del intento de golpe a este grupo de periodistas que hemos desarrollado nuestro trabajo en Noticias MBS Primera Emisión, a nuestros compañeros de la Unidad de Investigaciones Especiales, particularmente a Daniel, a Irving, a Rafael Cabrera, a Sebastián Barragán, en el tema de las investigaciones especiales, y en general a todo el equipo de trabajo que ha sido despedido fulminantemente en este intento de aniquilar un espacio de opinión, un espacio de investigación, un espacio de noticias, un espacio que ha contribuido pues al debate público, a la información, a colocar asuntos del interés general en la atención de nuestros radioescuchas y televidentes. Estamos en un momento difícil en el país, le hemos llamado un vendaval autoritario, le hemos llamado así a un conjunto de situaciones que son muy preocupantes. Una de ellas en nuestro territorio de periodistas es la que nos está ocurriendo desde hace más de una semana. Hemos mandado el mensaje a la sociedad, hemos mandado el mensaje al propio grupo empresarial que nosotros estamos decididos a regresar, porque no hay derecho para aniquilar un espacio de comunicación como el que hemos construido. No hay derecho a romper unilateralmente un contrato civil, una relación laboral con periodistas que han desarrollado su trabajo con profesionalismo, y tampoco se puede imponer a partir de un ultimátum que hace la empresa un conjunto de lineamientos, que eso es lo que finalmente plantearon, un conjunto de lineamientos que son contrarios al contrato que yo establecí con ellos, contrarios a un código de ética que está vigente, contrarios en alguna medida a la propia ley. Eso es lo que ellos han colocado como una condición inamovible para poder estar al aire, asunto que desde luego ellos saben que es inaceptable. Una terminación forzada, una terminación que ha ido acompañada de intentos de pleito, de los cuales no hemos dado batalla, no hemos querido
entrar en esas disputas que han ido colocando en el camino desde los desplegados inauditos, groseros en contra de nosotros por parte de la empresa o de quienes los hayan redactado, porque me temo que no es Joaquín Vargas quien redacta esos comunicados, no es un hombre grosero, no es un hombre indecente, es un hombre que me parece está atrapado en una circunstancia y alguien está haciéndolo decir cosas que no lo hubiera imaginado decir nunca, en ese tono virulento, grosero, pretendiendo desacreditar personalmente a este equipo de trabajo. Bueno, ahí la misma Carmen medio reconoce, ¿no, Genaro? Eso de que están atrapados en una circunstancia, ¿no? Los Vargas. Así es. ¿Verdad? Este mensaje de Carmen es interesante porque es el mensaje que ella emitió desde anoche, sí, a más de 170,000, más de 220,000 personas que han firmado la plataforma change.org por la restitución del equipo de ella en MBS, ¿no? Uh-huh. ¿Tú ves alguna mínima posibilidad o no mínima posibilidad de que puedan restituir a Carmen Aristegui, que se pueda dar algo, una presión tal, o ya arriba en el poder dijeron llueve, truene o relampaguee, adiós Carmen Aristegui? Como ya lo dijo este señor Felipe Chau, no le dijo adiós, que te vaya bien, Carmen, suerte. Así es. La única posibilidad que veo muy remota, con un 5% de posibilidades, es que el propio gobierno federal le solicite a MBS la restitución de Carmen Aristegui. Si realmente el gobierno federal de Enrique Peña Nieto no tiene nada que ver con este asunto, la primera medida que hubiera tomado como gobierno, porque sí es un asunto de interés público, porque se trata de una concesión de interés público y porque se trata también de una periodista con una presencia en términos de audiencia muy alta, si realmente ellos no tenían nada que ver, simple y sencillamente hubieran dicho eso. Solicitamos a MBS reconsidere la reinstalación de Carmen Aristegui. No es una opinión mía, es una opinión que dijo el relator de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 2 días aquí en la Ciudad de México. Edison Lanza, el relator de la Comisión Interamericana, dijo: la restitución de un comunicador en un medio masivo se ha utilizado en otros espacios y en otros momentos, ¿no? Sí. Desde el ámbito gubernamental. Oye, evidentemente, yo quiero dejar en claro a la gente que escucha esto que no se trata solamente de hacer la defensa de Carmen Aristegui. Muchos creen la defensa para que le regresen el trabajo a Carmen Aristegui. No se trata de eso. Carmen Aristegui, supongo yo que, podría navegar en la vida periodísticamente. Se trata de algo más. Es un golpe en contra del periodismo y de la sociedad misma. ¿Qué tan conscientes están allá en México de esto? Es un golpe a la democracia misma, apagar una voz de esta naturaleza, de este calibre. Es un signo ominoso de retroceso autoritario, como los que hemos estado observando desde Ayotzinapa a la fecha. No se trata del individuo Carmen Aristegui, sino de la opción informativa y del espacio crítico que se tenía, quizá era el único que se tenía en medio masivo de comunicación en México, donde había un puente entre el lenguaje de la clase política y el lenguaje de la sociedad civil. Lo que están haciendo con la salida de Aristegui es dinamitar los puentes, dinamitar todas las posibilidades de intermediación y de interlocución entre la sociedad y el poder político. Sí. Fíjate que eso es lo grave. Eso es lo grave. Yo platicaba también en otro ángulo de todo esto con Lorenzo Meyer la vez pasada. De hecho, él así lo comentó. Que te digo esto porque he leído algunas columnas que francamente me parecieron infames. Algunos comentarios. Mencioné, y lo digo con todo respeto, pero mencioné, yo la idea de Pepe Cárdenas en el Excelsior. Híjole, me dio mucho coraje, hasta le escribí a él, no me contestó, le mandé un mensaje directo y me ignoró. Bueno, pues ni modo, pero le digo, oye, mejor te hubieras quedado en silencio, le puse, o sea, qué mal tu comentario. Y me decía Lorenzo, lo que pasa es que Carmen, y sinceramente pues, sé del tema, subió la barra, puso la barra muy alta. Y entonces estaba evidenciando a otros colegas. Y normalmente los enanos incapaces de brincar de llegar a ese nivel, pues lo que celebran es que les bajen la barra.
o que se caiga Carmen. Digo, hay una situación muy negativa por parte de algunos, vamos a, no sé si llamarles colegas, ¿no? Pero muy triste en ese panorama, ¿no? Tú que estás en México, ¿cómo ves eso? Lo que pasa es que Carmen demostró que no todos son mercaderes de la información. Y eso es lo que les duele a todos los demás que están en el consenso oficial. El consenso oficial de los otros colegas que han estado o que conducen programas de radio no solamente se basa en la docilidad con el gobierno, eso hay que decirlo, se basa también en un negocio que constituye un fraude a la audiencia, que se trata en vender las entrevistas, las coberturas, cobrar de manera indirecta por cada mención o cada alabanza que hagan a los políticos. Ese es el mercado negro de la publicidad disfrazada de información en México, que no quieren admitir. Como Carmen no le entraba ese negocio, como ella y su equipo estaban haciendo la verdad es que no con extraordinarios recursos, investigaciones muy puntuales, lo que estaban demostrando es que lo que existe en la radio y en la televisión en México no es falta de periodistas, sino exceso de mercaderes. Ese es el problema que está viviendo el clima periodístico en México, ¿no? Sí. Y por eso reaccionan así, ¿no? Y ahora, pues, yo digo que fue un coro sumiso, ¿no? Un coro de cantos de alabanzas al poder, a las reformas, a este neoliberalismo globalizado, salvaje, que tiene efectos tremendos, como incluso lo estamos viendo, bueno, es de años, pero lo estamos viendo en el Valle de San Quintín, aquí en Baja California. Y entonces era realmente el único espacio. Tú que estás allá, no sé si estoy cometiendo alguna omisión de algún otro espacio, pero el único masivo que realmente tenía acceso a voces disidentes, y se cierra. Eso es peligrosísimo, además, para una sociedad como la mexicana, que tiene tantos focos de tensión. No sé, yo creo que ya hizo implosión en muchas partes de la República Mexicana esta tensión, ¿no? Es eliminar una válvula de escape y de despresurización. La información también juega una función de eso, de estabilizador social, porque si tú le cierras el acceso a la gente de denunciar y de informar y de expresar su punto de vista, lo que estás indicando es que vas hacia un régimen totalitario, ¿no? Entonces, esa es la parte más preocupante de todo este episodio, ¿no? Oye, y a nivel de políticos, por ahí en el programa de Carmen pasaban voces, además siempre con derecho de réplica, lo cual pues ella lo podía hacer. Yo acá lo trataba de hacer y me mandaban por un tubo muchas voces oficiales que no les pedíamos cosas y nos cancelaban en un momento dado, pero luego la gente cree que me cargué hacia un lado. Pues sí, son los que nos daban la palabra. Desde que entrevisté yo hace mucho tiempo a Vicente Fox, por ejemplo, Calderón lo busqué, jamás me quiso ya dar una entrevista, me cerraron mucho las puertas, se asustaron. Entonces, ¿qué dicen? Porque te quiero poner un audio de alguien que evidentemente, pues, tendrían que revisarle un poquito cómo anda su planta alta, ¿no? Pero no deja de haber sido un expresidente mexicano, Vicente Fox, que dijo lo siguiente. Mira, te lo voy a poner sobre la cuestión del prietito en el arroz. Esto dijo de Carmen Aristegui. Yo no estoy de acuerdo en las filtraciones que no se prueban, no estoy de acuerdo con Carmen Aristegui, con andar buscando dónde está el prietito en el arroz, solo para ella tener su programa con audiencia. Ahí tienes el pretito en el arroz. ¿Cómo ves esto del señor? Es un expresidente. Oye, además déjame decirte, este señor, Andrés Chao, leí que fue vocero de Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox. Es de que eso no lo sabía. Bueno, investígalo, pero lo leí que fue vocero de Marta Sagún. Este señor Andrés Chao, el que está ahí en la Secretaría de Gobernación, hermano de Felipe Chao de MBS. Pero Vicente Fox, hay que hacerle un monumento a la vergüenza nacional. O sea, Vicente Fox es quizá la vergüenza nacional más grande de México. Sí. El imbécil que dijo que iba a sacar a las víboras prietas y a las tepocatas y que iba a acabar con los pillos y con el PRI, ahora está de tapete con el PRI. Sí, está completamente. Ahora está en el papel más abyecto. Ya ni siquiera un priista se atreve a decir lo que Vicente Fox dice. El señor no entiende nada
o si lo entiende mal. Es decir, el buscar el prietito en el arroz es justamente la función de los periodistas. Claro. Él quisiera que todos fueran vendedores de Coca-Cola. Pero como no lo son, entonces se molesta, como se molestó contigo, como se molestó con todos los que criticaban. Sí. ¿Qué autoridad moral puede tener Vicente Fox, que autorizó y no hizo nada cuando Canal 40, cuando TV Azteca invadió el Cerro del Chiquihuite para apropiarse de Canal 40? Ya que mencionas Canal 40, ¿cómo ha tratado el periodista Ciro Gómez Leiva, quien recibió un apoyo en su momento? Bueno, este gran personaje, héroe de la libertad de expresión en el episodio de Canal 40, ahora encabeza pues el ataque contra Aristegui, porque Aristegui osó informar e investigar la red de trata de personas y de sexo servicio que tenía el dirigente priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en la Ciudad de México. Y ahora resulta que convierte a Cuauhtémoc Gutiérrez en una víctima, por favor. Sí, ¿no? que dice que Carmen le debe ofrecer disculpas. Me dicen que... Es el país kafkiano de los que se ponen al servicio del poder. Pues por eso la gente se indigna. Digo, los mexicanos no son tontos. O sea, podemos tener mucha resistencia, pero no somos pendejos. O sea, sabemos perfectamente a qué interés está respondiendo el señor Ciro, ¿no? Pues sí. Lo cual es una pena porque hizo un excelente periodismo en su momento en Canal 40. Sorprendió. Ese es el problema de los que se cansan y acaban en el área de los mercaderes de la información, ¿no? Oye, déjame dar el teléfono en cabina, Genaro, asumiendo que haya personas que nos estén escuchando que quieran llamar y quieran hacerte alguna pregunta. Estoy entrevistando a Genaro Villamil, autor de varias publicaciones, muchas de las cuales tienen que ver, como tiene que ser en México, ¿no?, con una televisora principalmente, que es Televisa, por el papel histórico que ha desarrollado Televisa, manufacturando y fabricando el consenso de la opinión pública en México, y como que algunos dicen que ha tenido más poder que la misma Secretaría de Educación Pública en México, pero Genaro ha desarrollado muchísimo este trabajo de análisis de los medios de comunicación. Entonces, si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Genaro Villamil sobre el caso particular de Carmen Aristegui y en general, que yo se las voy a hacer ahorita, de los medios de comunicación, y ahora que vienen dos televisoras más, que hay, cuando Carmen entrevistó a alguien, un señor Contreras, hijo, cómo me daban ganas de brincar al ring para decirle al señor algunas verdades. El teléfono en cabina es el 985 5735, 818-985 5735. Quieren llamar, con mucho gusto. Entonces, ahora que vienen dos canales más, ella le insistía sobre el tema de los contenidos. El otro se iba a la cosa digital, etcétera, cuando que lo que le urge a México es que exista alternativa de contenidos. Y yo soy de los que creo que pueden ser comerciales y competitivos. No tienen por qué ser una porquería o aburridos. Pero, ¿qué podemos esperar los mexicanos, Genaro, con los señores estos de Imagen y los señores de Radio Centro, con dos canales más de televisión, dos cadenas más, para competir con Televisa, o tratar de competir con Televisa y contra TV Azteca? Pues hacer lo que hizo TV Azteca, que es copiarle a Televisa. Exacto. ¿No? No, lo que estamos viendo es lo que hizo el gobierno de Miguel Alemán en su época, crear concesionarios a la medida de los intereses del presidente y aparentar una competencia que en realidad no es una competencia, es una pluralidad de la uniformidad, por muy contradictorio que se escuche. Es decir, muchas voces que digan lo mismo. Ese es el ideal del gobierno actual, ¿no? Sí. Hayan muchísimos programas radiofónicos, pero que digan exactamente lo mismo, que pasen la misma declaración del presidente a todas las horas, la misma declaración publicitaria de las reformas. Desgraciadamente, el modelo de licitación que se articuló no va a garantizar que estas dos cadenas sean una verdadera competencia, ni en cobertura y mucho menos en contenidos. Claro. ¿No? Es decir, van a reproducir un modelo de aquella frase famosa de Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, de una televisión para jodidos, ¿no?
Absolutamente. Es una pena, es una verdadera tristeza. Oye, ¿por qué el señor Slim quedó fuera de la jugada esto? Slim no entra a la licitación porque no han autorizado el cambio de su título de concesión. El título de concesión de Telmex no le permite dar servicios audiovisuales y porque fue declarado agente económico preponderante en telecomunicaciones. Uh-huh. Es una de las viejas guerras heredadas desde el gobierno de Vicente Fox hasta ahora, ¿no? Uh-huh. No porque yo piense que con Slim hubiera sido diferente, no lo sé, pero ojalá alguien tuviera los pantalones de hacer una televisión comercial inteligente, porque no creas que acá andamos también, acá también es la uniformidad. Básicamente tienes, por ejemplo, un Fox y tienes MBS, o es decir, MBS, ¿no? ¿Cómo se llama esto? MSNBC. No, MSNBC, que supuestamente acá los creen como que uno es de derecha y otro es de izquierda. No, hombre, en realidad todos son de derecha, pero, en fin. Oye, hay algunas llamadas, déjame ver con José de San Bernardino, nada más les pido que por favor sean muy breves, si no los voy a tener que acordar. Muy breves con alguna pregunta muy puntual. Adelante, José de San Bernardino, bienvenido a Contragolpe en KPFK. Un gusto saludarte y escucharte nuevamente, Rubén. Y rápidamente mi pregunta es si el señor Villamil sabe acerca de que se estaban reuniendo firmas para que la UAM creo que le prestara sus instalaciones de radio a Carmen Aristegui, si eso ha prosperado o ya no sigue adelante. Bueno, a ver, adelante, Genaro Villamil. Sí, efectivamente, a través de la plataforma change.org se le solicitó a la Ibero, a la UNAM y a la UAM, que son propietarias de estaciones públicas, que le abrieran el espacio a Aristegui. El rector de la UNAM, José Narro, el día de ayer dijo que no le iba a abrir las puertas de Radio UNAM porque era lo más prudente, era esperar que terminara el diferendo jurídico con MBS. Es decir, le escurrió el bulto, o se hizo guaje el rector de la UNAM. Wow. El rector de la Ibero no ha dicho, hasta donde yo sé, nada, y el rector de la UAM tampoco. En efecto, hay solicitudes de la audiencia. Entiendo que el modelo y los recursos que se necesitan para echar a andar un proyecto como el que tenía Carmen Aristegui en MBS, pues son bastante mayores que los que tienen las radiodifusoras universitarias. Pero aquí lo que está contando también es la docilidad de los rectores, sobre todo el rector de la principal casa de estudios de México, ¿no? Digo, en lugar de plantear, sí. Bueno, wow. si bien Radio UNAM no tiene los recursos suficientes, pues bien puedo hacer de intermediario o de convocar a MBS a que reconsidere su posición. Sí. Oye, aquí lo que se está hablando es del miedo que le tienen al poder presidencial. Sí. A ver, te iba a hacer una pregunta, pero deja pasar con Cielo. Cielo también está. Cielo, ¿de dónde nos llama? De aquí, de Los Ángeles, California. Adelante, Cielo, buenas noches. Rubén, soy María del Cielo. Oh, María del Cielo, ¿cómo estás? Sí, hola. Hola, buenas noches. Pues buenas aquí, noches. mira, bienvenido a KPFK, Rubén. Y rápido, yo solo, mira, precisamente anoche me robé una foto que tenía John Ackerman en su Facebook, y la fotografía tenía a Enrique Peña Nieto rodeado en una mesa, ¿no? Con toda su bola de achichincles, buenos para nada, más que para robar. Y decía una pregunta, decía, ¿ya le podemos llamar dictadura o nos esperamos a que nos censuren el internet? Y a mí eso como que me dejó traumada toda la noche, porque yo hoy tenía programa pues el suplemento comunitario, te comenté. Sí. ¿Aló? PFK, y en la mañana resultó que cuando me metía a mi Facebook no podía bajar información, no podía contactarme con las personas que iba a entrevistar. Yo dije, a lo mejor ya me sugestioné. ¿Y tienes una pregunta para Genaro, porque lo tengo en la línea? ¿Él qué opina sobre esa censura de internet? Si puede que suceda, como tú habías comentado en tu página de Facebook, la gente que a veces tenía problemas para meterse a ver tus noticias o tus videos. A ver, adelante, Genaro, tú eres experto en estos temas. Gracias, María del Cielo. Han intentado de todas las formas posibles restringir el libre acceso a Internet.
No ha sido tan fácil, afortunadamente no han logrado este control del flujo de contenidos que hay en Internet en México como lo han logrado en los medios electrónicos. Entonces, la opción más inmediata que yo veo para que Aristegui pueda volver a dar su información, quizá no con las 4 horas diarias, pero sí con un segmento quizá diario o cada 2 días, sería a través de la plataforma en Internet. Es imposible que ahorita alguna de las empresas radiofónicas de México contratara a Carmen, ¿no? Pues si todas están bajo el mismo esquema. En un país con un mercado capitalista o de libre mercado lógico, o sea, que se guiara por la lógica de mercado, y Carmen Aristegui tendría ahorita trabajo en cualquiera. Claro. Porque es una mina de oro, porque genera audiencia, porque genera publicidad, porque genera polémica, en fin. Pero lo real es que estamos viendo que es un capitalismo de cuates, donde lo que diga el presidente, ahí tienen que asumir todos los demás, ¿no? Nos llama Antonio desde Maywood. Adelante, Antonio, sea breve, por favor. Estamos con Genaro Villamil. Adelante. Pues, me cuesta un poquito formular mi pregunta porque no veo televisión, pero la poquita televisión que veo es así como que para jalarse los cabellos, de que la gente se pueda sentar a ver cosas así. Y una comparación sería, por ejemplo, entre KPFK y las demás radiodifusoras de aquí, o sea, la pobreza de contenido, siempre que es ¿cómo se llama? Como donde hay capital, donde se generan anuncios y todo eso, está manipulada, es así como nomás un entretenimiento para pues para manipular a la gente. Pero mi pregunta es, o sea, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay buenos programas? ¿Hay, no sé, canales de televisión de alguna universidad en México que esté promoviendo algo bueno, algo de calidad o algo así? Bueno, adelante, Genaro Villamil. Hay cosas de calidad, sobre todo en los medios digitales en estos momentos, hay varios. Sin embargo, Proceso, Carmen Aristegui Online, Animal Político, en fin, se está generando de una u otra manera una apertura en los sitios informativos de Internet ante la cerrazón de los medios electrónicos, de la televisión y de la radio. Entonces yo sí recomendaría más esta vía, ¿no? Bien, oye, pregunta Tere Mota Donde a través de Twitter. Me pregunta, dice, hoy no se transmitió Aristegui en CNN, ¿qué pasó? Híjole, pues la verdad no tengo idea, ¿tú sabes algo? No tengo idea, porque yo ando ahorita saliendo de una conferencia aquí en Aguascalientes, pero no tengo idea. ¿Andas en Aguascalientes? Sí. ¡Oh, qué buena onda! Aguascalientes. Sí. ¿Qué tal está Aguascalientes? ¿Está padre? Hace mucho que no voy. Muy rica, muy bella. Muy bella. Bueno, ¿con quién voy, José? Márcame aquí, José. A ver, tengo aquí, ¿con quién voy? ¿Con Martín? Con Martín, me quedan 5 minutos nada más. Vamos con Martín. No sé de dónde me llame Martín. Adelante, Martín. Buenas noches. Nada más un comentario breve. Sí. O sea, hacen una guerra mediática de los gobiernos progresistas de Sudamérica, ¿no? Que dictadores y autoritarios, pero Vicente Fox, Felipe Calderón y ahorita actualmente Peña Nieto es verdaderamente un autoritario. Como que censuraron a la mejor periodista, más que era una información verdadera. Sí. Censurar a Carmen Aristegui. O sea, México está viendo autoritarismo y una dictadura, no en Sudamérica como lo mencionan aquí en Estados Unidos, Washington, sino México está viviendo una dictadura autoritaria totalmente. Bueno, pues gracias, mi comentario. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario sobre este comentario, Genaro? No, muy buen comentario. Imagínense que esto hubiera pasado en la Venezuela de Maduro, no, que hubieran linchado a Maduro. Sí, ya el Congreso norteamericano hubiera dicho algo. Ojalá algún congresista norteamericano latino haga un pronunciamiento, ¿no? Haga un pronunciamiento. Oye, tengo una llamada desde Chicago, hombre, un saludo hasta Chicago, que hace poco me escuchaban allá, muchísimo en Chicago, en otra tienda. Armando de Chicago, adelante, Armando. Así es, Rubén, te extrañamos en Chicago, La verdad es que los cambios que hicieron allá en otro changarro, nada. Pues tenía, déjame decirte que era un programa con asombrosos ratings, según me dijeron, y decidieron cancelarlo, y es un tema en el que no me meto, pero sé que en Chicago tenía extraordinarios ratings, o sea, les mando un saludo hasta Chicago.
Una pregunta tal vez vas a ser el último, ¿verdad? Porque ya no me va a dar tiempo de más. No, todavía hay tiempo, me dicen que todavía hay tiempo. Adelante, Armando, con calma, me dicen que todavía hay tiempo. Sí, 10 minutos todavía. Ok, gracias, Rubén. Bueno, mi pregunta es para el señor Genaro Villamil. Que me sorprende a mí que la oposición, incluyendo a, el PAN, el PRD y Andrés Manuel López Obrador, que es un opositor muy importante en México, no se pronunció o no apoya a Carmen Aristegui. No vemos nada de la oposición acerca de lo que está pasando a Carmen Aristegui. Pues, ¿cuál oposición? ¿A poco el PAN es oposición? A ver, Genaro, ¿cuál oposición, diría yo, no? Es muy lamentable también que haya ocurrido esto y hasta ahora Andrés Manuel López Obrador haya tenido una posición tibia y bastante mojigata, la verdad. Ojalá y reconsiderara, pero también del lado del PAN y del PRD, que han estado muy dóciles frente a Peña Nieto, no han querido decir nada, ¿no? Oye, es curioso que he notado muchas cosas ahí, cómo andarán las cosas, ¿no? A nivel político, que muchas personas ya andan, por lo menos en las redes sociales, animándose así como a candidatear a Carmen para presidenta. O sea, hay un desencanto con la clase política casi generalizado, ¿no? Así es, y desgraciadamente cuando a una líder de opinión como Carmen le suceden estas cosas, pues también hay mucha gente que se dispara y bueno, ya la quieren de presidenta, pero no, yo creo que Carmen tiene que estar informando y haciendo lo que sabe hacer excelentemente. Sí, déjame ir con Jesús, que Carpintería, sí se llama el lugar. Vamos con Jesús de Carpintería. Adelante, Jesús. Sí, buenas noches a Genaro y a ti, Rubén Rangas. Muchas gracias. Mi pregunta nomás es, con todo lo que está pasando ahorita en México, ¿qué posibilidad hay de que el PRI tenga mayoría en la Cámara de Diputados con el Verde, y si partidos pequeños como Movimiento Ciudadano y el PT puedan perder su registro? A ver, adelante, Genaro. Yo creo que el PRI está muy nervioso porque está pasando una de sus etapas más delicadas después de toda la crisis de Ayotzinapa y de los indicadores económicos tan frustrantes, y no tienen todas consigo para tener la mayoría del Congreso después de las elecciones del 2015. Entonces, este tipo de golpes autoritarios como el de Aristegui tienen también un contexto preelectoral en donde el oficialismo lo que busca es cerrar los espacios críticos al gobierno, ¿no? Sí, me dice por aquí Francisco Valencia en mi cuenta de Twitter, dice: chayote, arma de destrucción masiva. le voy a dar retweet, está muy bueno, gracias. Chayote, armas de destrucción masiva. Nos quedan ahora sí como 7 minutos. Tengo a José de Los Ángeles. Vamos con José de Los Ángeles. Adelante, José. Buenas noches. Buenas noches. Los felicito por su programa. Muchas gracias. Miren, yo quisiera comentar. Algo muy breve porque el tiempo ya, y tengo que cerrar con el señor Genaro Villamil. Sí, quisiera comentar cómo es que no atacan al gobierno actual de dictadura del PRI, y cómo están favoreciendo a todos los elementos de la Europa y de la oposición en Venezuela. A ver, Genaro. Sí, justamente en el mismo sentido de la pregunta anterior, si esto hubiera ocurrido en la Venezuela de Maduro, o en la Cuba de Castro, o en la Bolivia de Evo Morales, o en el Brasil de Dilma Rousseff, evidentemente hubiera habido un escándalo en los sectores de la derecha norteamericana para decir que ellos son censores y violan la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero como todavía creen que Peña Nieto les va a responder al plan de negocios que armaron con él, no han querido decir nada. Yo todavía tengo esperanzas de que la prensa norteamericana, la gran prensa norteamericana y este tipo de medios hispanos sepan aquilatar lo que está sucediendo en México, y que el asunto es mucho más grave que un pleito entre privados o que solamente el berrinche de MBS contra Aristegui. Es un signo ominoso para México, y podemos retroceder a más de 30 años atrás. Claro. Oye, Genaro, yo aprovecho para decirle a la audiencia que ahora, porque cuando salí de la televisión acá, dije que estaba yo así, voy a escribir un libro, estoy escribiendo un libro, y sí empecé, pero luego lo dejé. Bueno,
quiero decirles, y voy a comprometer a Genaro Villamil porque estoy escribiendo ahora sí en serio un libro, estoy picadísimo. Es un libro que va a partir de cuando me invitaron para venir a trabajar a los Estados Unidos, dejar la corresponsalía de televisión allá y venir acá, ¿verdad? Y estoy narrando una crónica desde que salí de mi casa y lo que me han ocurrido en los últimos 14 años que tengan que ver directamente con mi carrera periodística. Y te voy a pedir luego a ti más adelante asesoría, pero ahora sí ya va en serio, lo estoy escribiendo ahí se los anuncio. Bueno. Y te voy a pedir ayuda, porque de repente no sabía por dónde empezar, Genaro, para escribir un libro. Y de repente la crónica me dio la salida. Empecé desde que me avisaron que me invitaron para venir para acá. Así es, hay que relatar los hechos. Voy a relatar los hechos, entonces en eso ando. ¿Alguna conclusión, Genaro Villamil? Mi agradecimiento por este espacio y por tu entrevista, siempre te lo aprecio muchísimo y además aprecio muchísimo, debo decirlo, el apoyo que recientemente me has brindado, el apoyo moral, que ha sido muy importante para mí, en verdad te lo digo. ¿Y alguna conclusión que le quieras ofrecer aquí a la audiencia de este espacio? Que justamente se trata de esto, Rubén. Si los periodistas entre nosotros no expresamos nuestra indignación y hacemos esta cobertura y señalamos la gravedad de estos hechos, pues como decía el poema de Bertolt Brecht, o sea, primero vinieron por unos y acabaron viniendo por todos. Fíjate que ahora sí me voy a permitir corregirte. Se le atribuye a Bertolt Brecht y no es de un pastor, iba a decir pastor alemán, pero iba a sonar a perro, no, un pastor religioso alemán, que ahorita no tengo el nombre, pero se le atribuye erróneamente a Bertolt Brecht, pero efectivamente. Bueno que me corriges. Sí, luego te lo voy a mandar por Twitter de quién es, efectivamente, pero sí, pero termina tu comentario porque se nos vaya el tiempo. Me quedan que 2 minutos. Es esto justamente. Yo creo que en estos momentos a los colegas norteamericanos, a los periodistas mexicanos que estamos viendo y registrando estos hechos, tenemos que decirle a la audiencia y al público lo que realmente está sucediendo y no irnos nada más con la posición facilona de esto es un pleito de protagonismos y de egos. No, es un asunto muy delicado para la democracia mexicana. Genaro Villamil, un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, mucho movimiento aquí, esto después estará en YouTube, en mi canal de YouTube de Rubén Luengas, que lo encuentran en rubenluengas.com. Muchas gracias, Genaro, y estamos en contacto. A ti, Rubén, un abrazo muy grande y muchas felicidades. Gracias.